Mi nombre es Luis del Blanco Díez y voy a hacer la presentación de mi trabajo en el Practicum 2 de Psicología. Mi tutora ha sido Livia Jarque Llamazares. Ahí tenemos un índice que voy a seguir básicamente. Hablaré del centro, hablaré del modelo, de dos casos que he trabajado de manera distinta. También haré comentarios sobre la asistencia a 4 sesiones de supervisión online y otras tareas que he realizado y en las que he participado en el centro, como por ejemplo referenciar los textos de la página web de Galene y análisis estadístico de datos de pre- y post-tratamiento de alumnos en prácticas. También haré algún comentario sobre los recursos que he manejado para este proyecto. El centro Galene se resume básicamente en lo siguiente: es una organización, es un centro cuya sede de Madrid está bien ubicada, es un centro grande, tiene 3 plantas, está muy bien dotada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los recursos para la psicoterapia. Trabajan allí 11 psicoterapeutas y una colaboradora externa, que es una psiquiatra. Cuenta con sedes en otras provincias y en estos momentos está abriendo una sede en Lisboa y una sede también en Ciudad de México. Es algo más quizá que un centro de psicoterapia y de formación de psicoterapeutas, en la medida que cuentan con una editorial y con una revista online, que se llama Bonding, y una página web bastante completa. Atienden fundamentalmente a adultos, individualmente y en parejas. Hacen algún tipo de trabajo familiar, no mucho. Atienden a niños y adolescentes y a personas mayores, pero en menor nivel. El tipo de patología está relacionado sobre todo con la ansiedad, las fobias, la depresión y los problemas en las relaciones laborales o en las relaciones de pareja. También trabajan mucho, le prestan mucha atención al problema de los duelos sin resolver. El formato es individual, de pareja, grupal, y también utilizan con cierta frecuencia talleres convivenciales de trabajo emocional. Nos centramos un poquito en el modelo. La relación terapéutica es el núcleo fundamental. La finalidad del trabajo, el desarrollo pleno de la persona. Y el objetivo fundamental es la resolución del conflicto en el nivel emocional. El modelo de psicoterapia humanista integrativa se basa en los siguientes pilares. Tiene las siguientes bases: el análisis transaccional, la psicoterapia integrativa, la Gestalt, la bioenergética y la teoría del proceso de duelo. Hago un breve recorrido por algunos elementos de este modelo y aquí os presento el esquema de las 5 áreas vitales y que utilizan un poco para hacer anamnesis. Una vez que la persona comienza a aportar sus datos, digamos que el terapeuta se apoya en esta estructura: área personal, área profesional, área de pareja, familiar, etc. La relación terapéutica, el establecimiento de la relación terapéutica, se tiene mucho cuidado de establecer una especie de burbuja de protección que se consigue haciendo cruzar estos 2 triángulos: el triángulo de la estructura y el triángulo del amor. La estructura, para dar seguridad, tienen que conocer cuáles son las reglas de obligado cumplimiento, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuáles son los límites. Una demanda de honestidad a todos, al terapeuta y al paciente. Y todo eso queda reflejado en un contrato. Y en el caso de la posición amorosa, desintónica, muy humanista, el tema del respeto, de la confianza y de la comunicación. Esos son los elementos que, digamos, se establecen en los primeros momentos. Es difícil saber cómo hacen diagnóstico, cómo establecen el diagnóstico. Y he podido ver que utilizan el sistema de los estados del yo, del análisis transaccional, y el tema de las comunicaciones o de las relaciones de incorporación. Relaciones verticales, que serían las de los padres hacia los hijos, y relaciones horizontales entre iguales. Digamos que en la relación terapéutica de este modelo
son relaciones mixtas, horizontales y verticales las que se utilizan. Esta herramienta de los 5 niveles de intervención les ayuda un poco en el timing, en el cómo moverse, aunque no se siga una línea exacta, pero sí tienen estos 5 niveles de intervención que van desde el más superficial, en el más se puede observar cómo es la conducta, al más profundo de las emociones profundas o la espiritualidad. En el caso de las conductas, pues son lo que nos encontramos, la timidez, los trastornos alimentarios, somatizaciones, etc. El pensamiento social es la justificación, los pensamientos automáticos que se utilizan para justificar las conductas patológicas. El pensamiento profundo, pues son esas ideaciones patológicas, las rumiaciones, el victimismo, los pensamientos negativos y repetitivos, las creencias. Y luego está el nivel emocional, el nivel más profundo, en el que por un lado se abordan los miedos, el miedo lógico, las fobias, los ataques de pánico, la rabia, la tristeza, la depresión. Y se trata de llegar un poco más profundamente para abordar el miedo existencial. El miedo a ser invadido, el miedo a ser dominado por otra persona y el miedo a estar abandonado por todos los demás. El duelo y el pasar por las distintas fases del mismo es otra herramienta que utilizan sobre todo para el trabajo emocional. El círculo es el del apego, el bonding, el contacto, la separación por la razón que sea, separación, divorcio, muerte, y el proceso de duelo que se describe ahí de la fase que comienza con una especie de negación de que esto no me está pasando a mí y que termina con el perdón, la gratitud y el establecimiento de nuevos apegos en la medida en que se ha podido superar el duelo anterior. Hice un trabajo en profundidad con un caso, el caso Margarita. No podía entrar en sesiones de psicoterapia y entonces al final llegamos a un acuerdo de que un caso que ellos tienen escrito para utilizar información y que es una mera descripción del caso, pues yo pasara a estudiarlo en profundidad para ver distintas cosas que ahora comentaré. Por ejemplo, pude establecer, y no estaba establecido en la descripción del caso, cuándo y cómo se hacía el motivo de consulta, el genograma familiar, la entrevista de admisión y anamnesis, el análisis funcional y diagnóstico, basado en los 5 niveles que he comentado anteriormente, el proceso de la terapia, cuándo se trabaja individualmente, cuándo en grupo, y los cambios que se han podido observar en el proceso. Haciendo esto, y como se nos proponía en el trabajo, pues yo hice un análisis funcional alternativo, siguiendo un modelo más cognitivo-conductual, que tengo que decir que fue un ejercicio que no fue vano, que me permitió profundizar y poder entender mejor cuál es el proceso que ellos seguían para hacer diagnóstico y hacer un plan de tratamiento, y que está representado en este gráfico de aquí. El caso Margarita pues me permitió ir por todas las técnicas y todos los modos de intervención que va haciendo la psicoterapeuta en ese caso. No me voy a detener en todos, están marcados por A, B, C, D, y mientras lo explico lo podréis ver. Me voy a detener sobre todo en los 2 más importantes, los 3 más importantes, que son el análisis del guión, el proceso de descontaminación del adulto y el trabajo emocional. En el análisis del guión pude meter en la descripción del caso cuadros de texto donde explicaba en qué consistía eso de la posición existencial. Todas estas palabras aparecían en el texto, pero no se explicaban. Y yo fui explicándolas uno a uno. Esto de yo estoy bien, tú estás bien, de Eric Berne, los mandatos, sé perfecto, trabaja rápido, los juegos psicológicos, el juego de la víctima, que era el que practicaba Margarita, terminando convirtiéndose finalmente en verdugo, y creencias limitadoras del guión. El proceso de descontaminación del adulto, que es el estado de la estructura hacia el que llevan al paciente en la medida que puede estar contaminado por la irresponsabilidad, entre comillas, del niño y la rigidez, también entre comillas, del adulto, pues se trabaja confrontando con situaciones de la realidad para liberar al adulto de este proceso de contaminación.
Las emociones las trabajan desde una perspectiva vivencial. Las emociones se evidencian. Entonces se busca una expresión emocional y tanto en trabajo individual como de grupo, en salas especialmente preparadas, se trabajan estas emociones. Y el duelo, el proceso de duelo está muy utilizado también para abordar todas las emociones que están estancadas y parasitadas. Bien, otra novedad son mi trabajo en 2 sesiones con una técnica que se llama Brain Spotting, en la que yo estoy formado y también lo está la tutora del centro con el que yo he trabajado. Entonces ella, de acuerdo con el paciente, pues me propuso la posibilidad de hacer 2 sesiones para trabajar una demanda que había hecho el paciente de abordar algunas situaciones traumáticas que había vivido en su infancia, de maltrato. Y bueno, como resulta que el Brain Spotting es una técnica muy útil para abordar situaciones traumáticas, dijimos, pues qué bien, puedo trabajar yo estas 2 sesiones y la tutora puede estar pendiente o las grabamos para que ella si podía, las podía ver y demás, luego las hemos destruido. Y curiosamente no pudimos abordar situaciones del pasado que no teníamos previsto, porque le agobiaban, en las 2 sesiones a las que vino, situaciones mucho más actuales, conflictos con los alumnos y directivos de centros de FP privados en los que trabajaba y que le presionaban para que les aprobaran los alumnos. Digamos que como resultado de las 2 sesiones se sintió mucho más tranquilo y afrontó el conflicto con calma. Recientemente ha dejado el trabajo. Se ha buscado otras alternativas de trabajo que las tenía delante de sus narices, pero no se daba cuenta y que la situación de tranquilidad le ha permitido hacer. Como trabajamos en Brain Spotting, la hipótesis fundamental es que el campo visual es un reflejo, en el campo visual aparecen reflejos de los procesos que tienen lugar en el cerebro continuamente y que se sienten en el cuerpo. El Brain Spotting actúa facilitando la identificación, el proceso y la liberación de esas fuentes neurofisiológicas encapsuladas de síntomas y que están fuera del alcance de la conciencia y del procesamiento cerebral. Para ello, tenemos que localizar posiciones oculares relevantes, que son aquellas en las que cuando le colocamos un puntero delante al paciente y lo movemos dentro de su campo visual, son aquellas posiciones que provocan algún tipo de perturbación. Podemos utilizar 2 tipos de métodos, hay más, pero los 2 fundamentales son el de ventana externa, pasamos el puntero por delante de los ojos del paciente y observamos reacciones reflejas. Y allá donde esas reacciones reflejas son más intensas, nos detenemos y le pedimos que comience a procesar. Podemos hacer lo mismo, pero con la ayuda del paciente, él nos dice, ahí es donde me siento más perturbado y precisamos más utilizando el eje vertical también y una vez establecemos ese puntero, esa posición ocular relevante con el puntero, pues ya la persona comienza a procesar. Previamente a localizar el punto, pues obviamente hemos identificado el problema, qué es lo que le pasa y dónde y cómo lo siente en el cuerpo. Con la posición ocular relevante establecemos también el nivel de intensidad de la perturbación en una escala de 0 a 10 y le pedimos que empiece manteniendo la vista y la atención en el puntero y en las sensaciones que siente en su cuerpo, empiece a procesar eso que está pasando. Yo permanezco atento en una sintonía muy profunda con él, sintonía de tipo dual, relacional, empática, pero también neurobiológica, observando, estando muy atento a cualquier tipo de reflejo que pueda aparecer. Y mantengo su trabajo y estimulo su trabajo facilitando el mantenimiento de su atención en aquello que ocurre, estimulándole a que siga aquello que aparezca. Siempre que pueda procesarlo. Si es excesivo, le puedo llevar a partes de su cuerpo, puedo llevar su atención a partes de su cuerpo que ya llamamos de recurso. No hago otra cosa que seguir lo que se dice en Brain Spotting, que soy la cola del cometa que sigue lo que el paciente plantea. Asistí a 4 sesiones de supervisión de grupo online y la dinámica era siempre la misma. Un terapeuta presentaba un caso, hablaba de las dificultades que tenía,
explicitaba lo que esperaba de nosotros, nosotros le hacíamos propuestas y por último la supervisora completaba esa información. Leí un artículo de Richard Erskine porque me resultaba difícil entender un poco el marco de la supervisión y me di cuenta que fundamentalmente la supervisora trabajaba sobre el desarrollo de las habilidades de los terapeutas para afrontar esas dificultades, los contenidos y el apoyo a la construcción de la confianza, por lo tanto el proceso. Y confianza en sus propias habilidades. Todo esto ocurre, según Richard Erskine, en una fase inicial. También incorporaba la tutora algunas cosas, pero poco, de lo que sería una fase intermedia, de la capacidad de autoevaluación de los psicoterapeutas y el trabajo terapéutico personal para abordar aquellas situaciones de contratransferencia que aparecen. Presento estos dos recursos que he estudiado, he trabajado sobre bastantes más y concretamente son un libro que se llama Análisis Transaccional Hoy y que fue el que me permitió encontrar toda la información que luego llevaba a los cuadros de texto del caso Margarita. Ahí encontré toda la información que necesitaba para ver el modelo de personalidad, el modelo de los estados del yo, todo el tema del guión de vida. Esos dos aspectos quizás son los más importantes en el análisis transaccional, y luego todo el tema de los montajes, los juegos psicológicos y también las técnicas, lo que llaman ellos técnicas bernianas, que ellos utilizaban en el proceso. Y también, como he citado anteriormente, la supervisión de la psicoterapia atrajo mi interés. Es verdad que he leído muchas cosas, pero estos dos me parecen las más relevantes. Y aquí pude ver las tres fases que establecía Richard Erskine para el modelo de supervisión. Las dos primeras las he comentado anteriormente y comentaré aquí la fase avanzada, en el que se busca desarrollar la habilidad para funcionar desde diferentes marcos teóricos. Por lo tanto, ayudar al terapeuta a que integre otros marcos de referencia en su propio proceso psicoterapéutico. He realizado otros trabajos para el centro, como hacer un estudio de las diferencias de medias de las pruebas psicotécnicas que sus alumnos de los másters en la fase de prácticas les pasan a pacientes con los que trabajan. Hacen pruebas que las pasan pre-tratamiento y post-tratamiento, y yo lo que he hecho ha sido, utilizando el SPSS y utilizando el análisis de medias con grupos relacionados, pues ver si las diferencias que se encontraban pre y post eran significativas o no. Es un trabajo que acabo de terminar, después ya de haber entregado la tercera memoria, y en los próximos días se lo entregaré al centro. La documentación de la página web la estudié para que ellos referenciaban muchas cosas en la página, pero nunca ponían la referencia bibliográfica de la que venían. Yo he hecho esa búsqueda y se la he dado para que ellos lo puedan modificar. Una cosa que quizás sea un poco novedosa sea que yo hice un taller que impartimos a los psicoterapeutas del centro, a los 11 psicoterapeutas que trabajan en el centro, sobre el uso de la consciencia y los recursos corporales para el abordaje de la ansiedad basados en la eutonía Gerd-Alexander. Duró 4 horas, funcionó muy bien, fue muy bien valorado por los psicoterapeutas, y viví una situación de una persona que se activó mucho con una frase que yo dije: sentid vuestra piel como si estuviera tocada por el aire, y eso le recordó mucho la muerte de su padre, que estaba reciente, y generó una situación de ansiedad que atendí sin ningún tipo de dificultad ni de problema, y como a los 10 minutos la persona estaba en condiciones de continuar con el trabajo. Hago una pequeña valoración crítica de lo que es este centro que trabaja en psicoterapia. Sus puntos fuertes: que está muy bien organizado, muy bien dotado, con material suficiente, mantiene un nivel de trabajo constante y tiene un buen nivel de ejecución, que he podido observar en las sesiones de supervisión. Como puntos débiles, pues puedo decir que el modelo está bien definido, pero las bases me parece que no son profundamente conocidas por los psicoterapeutas. También lo he observado en la supervisión. Me parece que hay poco tiempo de prácticas supervisadas en instituciones distintas a Galene. Quizá esto sería necesario para profundizar un poquito más en las prácticas. No he podido comprobar el seguimiento post-tratamiento de algunas sesiones, pero me ha parecido un tanto endeble en el caso Margarita. Bueno, yo lo reseñé así en su momento. Y aquí os presento la bibliografía que he presentado en
el PowerPoint y que estará a vuestra disposición también el PowerPoint junto con esta presentación. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.